Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a tomar el texto de Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, de 1921. Aquí Freud va a citar mucho a un autor que se llama Le Bon en un libro llamado Psicología de las masas. Lo va a tomar porque le va a servir para introducir sus propias ideas, porque hay muchas similitudes entre Le Bon y Freud, y también para diferenciarse. Freud en este texto se va a preguntar ¿qué es una masa? ¿Por qué influye tanto en la vida anímica del individuo y en qué consiste la alteración psíquica que opera en el individuo al entrar en una masa? Estas van a ser como las preguntas de Freud acerca de este texto. Va a empezar tomando a Le Bon. Le Bon describe a las masas diciendo que en ellas, en las masas, se forma una especie de alma colectiva, en el cual los individuos sienten, piensan y actúan de manera distinta a cómo lo harían si estuvieran de forma aislada. También dice que hay una disminución del rendimiento intelectual de los individuos en una masa, que hay un aumento de la afectividad, está todo como mucho más potenciado, exaltado, hay una incapacidad de postergar la acción, hay una tendencia a transgredir las barreras, como si hubiera una regresión de la actividad anímica a un estado anterior que lo hallamos en los niños y salvajes. También lo ético en las masas puede ser superior que en los individuos aislados. O sea, todo está acrecentado. Freud dice que si los individuos de la masa están unidos, tiene que haber algo que los una. ¿Qué es esto que los une? Freud va a responderse después que es el líder, ¿sí? Y los vínculos de amor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Freud va a decir que se eliminan muchas represiones en una masa y que hay distintos tipos de masa. Están las masas más efímeras, ¿sí? Que se diluyen prontamente, o sea, por ejemplo, una multitud de personas que va a reclamar o va a una huelga y bueno, y se diluye después de unas horas, ¿no? Eso sería una masa efímera. Después están las masas más organizadas, como por ejemplo el ejército, la iglesia, que Freud les va a dedicar un capítulo. Después están las masas más duraderas, como la familia, ¿sí? Y cada tipo de masa tiene características distintas y se dan distintas cuestiones, ¿no? No todas las masas son iguales. Las que Le Bon va a describir más son las masas efímeras. Freud se va a dedicar a otro tipo de masas, las más organizadas. Freud también va a hablar del papel del líder de la masa, que Le Bon había desarrollado poco, y Le Bon, digamos, se limita a hacer un análisis más descriptivo, ¿sí? de lo que son las masas. Es como que él observa la masa y dice, bueno, en la masa pasa esto, esto y esto, ¿sí? Hay una merma de lo intelectual, está todo muy exaltado, hay sentimientos mucho más potenciados y Freud lo que va a intentar es entender por qué la masa se comporta de esa manera. Va a ser un análisis más causal, típico de Freud, ¿no? Freud lo que va a decir es que los distintos autores, incluidos Le Bon, no repararon en los vínculos de amor que constituyen la esencia del alma de las masas, ¿sí? Si el individuo resigna su singularidad en la masa y hay como una cuestión homogénea, ¿no? En la masa en donde todos se comportan igual y donde hay una anulación de las diferencias, es por amor a ellos, ¿sí? O sea, el individuo se mimetiza con los otros para no perder el amor de los otros integrantes. O sea que para que haya una masa tiene que haber una ligazón afectiva entre los miembros. No basta con que sea un conjunto de individuos que están reunidos en una plaza, sino que tiene que haber una suerte de ligazón afectiva de algún modo, no necesariamente una cuestión amorosa demasiado grande, pero sí tiene que existir alguna ligazón afectiva, dice Freud. Y Freud va a hablar de dos masas artificiales, las llama artificiales porque se emplea una compulsión externa para que no se diluya, que son masas organizadas como el ejército y la iglesia. Y dice que tanto en el ejército como en la iglesia hay un jefe, que puede ser o Cristo o el general, que está ubicado en el lugar del padre, es como el sustituto del padre, y que ama a todos por igual. Y de esta ilusión depende todo. Entonces, entre los miembros de la iglesia o del ejército hay una ligazón y también hay otra ligazón con el conductor de esa masa. Freud va a decir que en una masa desaparece la intolerancia hacia el otro presente en todo vínculo, ¿sí?
y hay, bueno, se tratan como iguales, hay como una restricción del narcisismo y el odio es dirigido hacia afuera, hacia el extraño, hacia el extranjero. De hecho, el odio hacia un otro puede cohesionar, puede unificar a la masa, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? El judío era visto como el extraño, el extranjero en el cual se depositaba todo el odio y eso unificó al pueblo alemán. Es decir, que dentro de la masa son todos hermanos, son todos iguales y toda la agresividad está puesta afuera. Freud lo que va a decir es que entre los miembros de una masa lo que se da es una identificación por haber colocado en el ideal del yo al mismo objeto. Ahora vamos a explicar esto. Y con el conductor de la masa hay una especie de idealización, de enamoramiento y de mucho sometimiento. Entonces hay una doble ligazón en una masa, entre los miembros de una masa y con el conductor. Entonces va a pasar a explicar la identificación. Va a decir que la identificación es la primera ligazón afectiva en el ser humano. Dice que tiene un papel en la prehistoria del complejo de Edipo, en donde el varoncito quiere ser como su padre, lo toma como su ideal. Luego Freud va a hablar de distintos tipos de identificación, ¿sí? Va a hablar de la identificación en la histeria, en donde, por ejemplo, una niña tiene la misma tos martirizadora que su madre, en donde el síntoma expresa el amor por el padre y realiza la sustitución de la madre bajo la conciencia de culpa. Quisiste ser como tu madre, ahora lo eres, al menos en el sufrimiento. Luego habla de otra identificación sobre la base de querer ponerse en la misma situación con la persona copiada. Por ejemplo, una chica recibe una carta de su novio, la carta despertó celos en las chicas que la vieron y tuvieron todas un ataque histérico, ¿sí? Entonces Freud dice, bueno, la ligazón entre los individuos de la masa tiene la naturaleza de una identificación, ¿sí? Y va ahora a explicar el lazo que une a los individuos de la masa con el líder y va a decir que tiene resonancias con el enamoramiento, en donde se da una sobreestimación, no hay crítica, hay una idealización, hay falta, bueno, esto, ¿no? Obediencia, falta de crítica, lo mismo que en la hipnosis respecto al hipnotizador. Entonces, Freud va a decir, bueno, que la misma sumisión que se da tanto en la hipnosis como en el enamoramiento, se da hacia el conductor de la masa. Finalmente va a llegar una definición de qué es la masa. Y Freud va a decir, una masa es una multitud de individuos que han puesto un objeto, el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí. Esta es la definición de masa que da Freud, es decir, la masa es una multitud de individuos que establecen ligazones afectivas entre ellos, que se identifican, y con el conductor de la masa, que lo colocan en el ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Bueno, Freud va a decir que el ideal del yo es una instancia en nuestro yo que se separa del resto del yo, que tiene la función de la observación de sí, la conciencia moral, y toma del influjo del medio las exigencias que éste plantea al yo, de manera que si el yo no puede alcanzar estas exigencias, puede hallar su satisfacción en el ideal del yo. Es decir, ¿qué es el ideal? Es el modelo, lo que se querría hacer, el ideal del yo, ¿sí? Bueno, hasta acá este texto complejo. Vamos a seguir la próxima con un texto nuevo. Hasta luego.